Espacios Vividos. Hoy en nuestros espacios vividos vamos a hablar de inundaciones, pero desde otro punto de vista, que no es el del río, que siempre nos ponemos muy de su parte, ni tampoco del lado de los geógrafos o los políticos que saben mucho del tema. Hay otro grupo que son grandes expertos en las inundaciones, que son los afectados, las personas que las sufren. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, con Paco Pellicer, profesor de geografía. Bienvenido, Paco. Buenos días. Hoy nos querías acercar este otro punto de vista un poco distinto. Sí, yo como geógrafo físico especialmente, pues muchas veces hablo del río y pongo especial énfasis en que no es una corriente de agua, sino que transporta sedimentos, nutrientes, vida, que hay que atender mucho a la energía que llevan estas aguas, si se concentran, si se disipan, si excavan, si muerden en la orilla. Todos esos fenómenos que son fenómenos físicos. Estos fenómenos físicos hay que conocerlo, porque tenemos que ver a nuestro río, dice, ¿cuál es tu comportamiento? Bueno, nuestro Ebro tiene carácter, Tiene carácter, a veces pues en los estiajes pues va muy mustio, no llega a los 30 metros cúbicos por segundo, lo puedes cruzar en muchos sitios caminando, y otros le da el repente, le da el golpe temperamental y sobrepasa los 2000, 2500, alcanza 3000. Todo esto con una frecuencia mucho más estrecha de lo que nos parece. Esta mañana estaba hablando con mi hija, ya se dedica a otra cosa completamente distinta, y me dice, papá, ¿de qué vas a hablar hoy? Digo, pues voy a hablar de esto, tal. Y dice, bueno, pero las inundaciones son muy de vez en cuando, ¿verdad? Y le digo, Irene, no, digo, mira, hubo unas importantes en el 21, otras en el 18, otras en el 15, otras en el 3. Es un fenómeno recurrente y además que no podemos evitar, no podemos luchar contra ello. Y además es bueno y necesario. Y dice, oye, ¿qué cosas decís? ¿Qué cosas decís, no? Dice, pues esto al que le toca, digo, pues al que le toca, lo primero que tiene que hacer es no olvidarse. Es curioso que perdemos la memoria de una manera increíble. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba trabajando en el garacho de Huxleyville, me encontré con un señor que había nacido en la Torre de Arqué, que está ahí junto a Monzalbarba, y le dije, bueno, y aquí usted pues conocerá cuando cortó el río aquí el meandro. Bueno, dice, eso hace muchos años. Estaba haciendo yo la mili y ese señor tenía unos 50 años. Es decir, en un periodo de 30 años que para el río es un segundo de su vida, hemos olvidado pues muchas. Y esto se produce con demasiada frecuencia y sobre todo cuando se han hecho obras de defensa, de embalse, etcétera y tal, y confiamos en que todas las medidas estructurales nos van a proteger. Y cuando teníamos ese sentido de que ya estaban todas las orillas consolidadas con motas y los meandros ya no evolucionan y están quietos y demás, pues salta el problema de que muchas veces estas infraestructuras que nos sirven para controlar las inundaciones ordinarias, en cuanto pasan de un determinado umbral, por encima de los 2000 metros cúbicos por segundo, aquí en el entorno de Zaragoza, ya empieza a dar mal. Con 2500 causa daños y con 3000 pues afectaría a la propia ciudad de Zaragoza, que está muy bien protegida. Bien, entonces nos estamos dando cuenta de que el río tiene unas cadencias, tiene unas cosas, y nosotros tenemos que estar mirando al río para conocerlo muy bien. Pero hasta ahora parece que esto es una tarea de científicos, de expertos, de técnicos de la administración, de políticos, y nos olvidamos de lo más importante. El otro día tuvimos que hacer un viaje conjunto y estuve con Alfonso, que es el presidente de ASAFRE, la Asociación para los Afectados por las Inundaciones, de Regantes y demás. Y
este hombre me dio una lección fantástica. Empezamos a hablar y hablamos de todo. Primero, no, es que claro, vosotros los expertos, digo, Alfonso, digo, que me llames experto, digo, parece una ironía, digo, cuando tú estás viviendo y padeciendo continuamente todos estos temas. Digo, vamos a ponernos en el mismo plano. Y vamos a una reunión de participación. Y entonces, ahí, en esta reunión de participación, en la que intervenían desde agentes de protección civil, que tienen mucho que ver con esto, agricultores, regantes, técnicos y científicos y tal, y estábamos hablando, y nos preguntábamos si realmente esto de la participación, si era necesario, si realmente era útil. Cada uno llevábamos nuestra experiencias en la participación, algunas muy buenas y otras muy, muy frustrantes. Entonces, no acabamos de tener claro aquello. Y cuando volvía con Alfonso a Zaragoza, pues empezamos a hablar y empezó a contarme, y ya habíamos creado ese clima de hablar de tú a tú, de gente que tenemos distintos saberes, algunos muy científicos, tenemos nuestros propios controles, y otros que es la experiencia del lugar. Y empezó a hablarme pues de cosas que ocurren, y yo empecé a descubrir que aquello era un pozo sin fondo. Primero, pues las afecciones de las inundaciones sobre distintos tipos de cultivos. Es distinto si hay una chopera, o si hay alfalfa, pero si hay otros cultivos, son mucho más, si hay habas, son mucho más sensibles a la inundación, y si el agua no baja rápido, se pudren y se pierde la cosecha. Entonces me estuvo haciendo, así hablando, me hacía el mapa de la distribución de los cultivos en función de la frecuencia de las inundaciones. Digo, anda que no sabe nada el pájaro este. Digo, qué maravilla. Pero después empezamos a hablar de la tenencia de la propiedad y el parcelario y de los sistemas por los que transmitimos de padres a hijos las parcelas, si el padre es mayor y el hijo ya tiene otra actividad y entonces la agricultura le resulta muy pesado, pues porque es un trabajo duro. Y empezamos a hablar de cosas, y hubo una cosa que me sorprendió. Dice, ahora los precios del suelo están baratos. Dice, la administración podía adquirir esas partes del río que le pertenecen al cauce y que han sido ocupadas por distintos motivos y se han ido ocupando para la agricultura y para todo esto. Dice, podía ser el momento en el que la administración, en lugar de gastarse tanto dinero en indemnizaciones, reponer caminos, acequias, etcétera y tal, dice, parte de ese dinero lo invirtiera en adquirir suelo que ocasionalmente ese río, lo que llamamos el cauce mayor, dice, adquirir estas fincas, echar las motas para atrás, promover determinados cultivos y tal. Dice, eso es muy importante. Digo, bueno, y esto de... Dice, estamos muy preocupados. Dice, en la comunidad de regantes estamos muy preocupados. Digo, ¿y eso qué? Digo, bueno, pues las cosas valen lo que valen, las veces suben, bajan, tal. Dice, no. Dice, es que hay grandes empresas que están empezando a hacer acopio de terrenos. Yo digo, ¿y para qué quieren? ¿Para qué quieren el terreno? Digo, fíjate, podían pues hacer como con los aerogeneradores, que no compran suelo, lo alquilan por un periodo de 30 años hasta que se amortice y se renueve esa infraestructura. Dice, no, aquí compran. Dice, porque junto con las tierras de regadío viene el derecho de riego. Y estamos hablando de agua. Grandes empresas
de fondos de inversión mundiales que no tienen cara ni ojos, pero que son unos bandidos, y que están concentrando económicamente todo el poder y que están adquiriendo los derechos de aguas. Dice, ojo, dice que esto es muy importante. Dice, el día que en nuestro sindicato de riego, que riega pues 6.000 hectáreas, el día que compren el 51%, porque hayamos ido vendiendo uno u otro, dice, ese día vendrán al sindicato y impondrán su criterio. Digo, ostras, este es un problemón. Digo, esto es más gordo todavía que las inundaciones. Y dice, a esto tendremos que dar unas vueltas. Y esto es lo que yo estoy ahora ocupado y preocupado, y es uno de mis frentes de investigación. Dice, tenemos que conocer muy bien la cultura del territorio. Y la cultura del territorio es esto, dice, cómo funcionan los sistemas de riego, cuáles son los caudales, cuáles son los turnos, cuáles son los conflictos, qué mejoras estructurales se pueden hacer. ¿Es mejor regar por aspersión que por inundación? Oh, no, mucho más eficiente, dice. Espera, dice, vamos a comprobarlo, no vaya a ser que el 15 de agosto estemos regando por aspersión y sí que regamos la atmósfera, no el suelo. Estamos perdiendo mucha agua. Todos estos temas del agua, de sus usos, de su reglamentación. Yo recuerdo una vez que mi padre ya jubilado, pues estaba allí en Napel regando y un vecino, pues mientras mi padre regaba, le quitó el agua. Y llegué yo en aquel momento, mi padre estaba enfurecido, era un hombre extremadamente pacífico, ¿no? Estaba enfurecido con el mango del azadón. Yo digo, pero papá, ¿qué te pasa y tal? Coño, que el vecino me ha quitado el agua y esto no sé qué. Papá, estás jubilado, tienes todo lo que necesitas, tú aquí vienes a pasártelo bien, no a reñir con el vecino, déjalo que haga lo que quiera. No, porque si no respetamos el agua, ¿qué nos queda? Y aquella anécdota me dejó tocado. Dije, para mi padre y en nuestra cultura, el derecho del agua, de sus turnos, de toda la normativa, todo esto, es algo que ha costado muchos siglos de construir. Cuando ha habido conflictos, han buscado la forma de resolverlo y cuando se han resultado bien, lo han incorporado a sus saberes y eso es la cultura del territorio, la cultura del riego, la cultura de crear un buen suelo, la cultura de mantenerlo, la cultura de distribuir las plantas o los cultivos de la manera más adecuada. ¿Cómo podemos hacer una verdadera planificación del territorio en las áreas inundables solamente desde el punto de vista del río y de la conservación de los sistemas hídricos? He hablado muchas veces aquí, es uno de mis temas favoritos. Hay que mantener el río vivo, por supuesto. Dice, pero ojo, dice que tenemos unos seres vivos que están viviendo ahí, que están trabajando ahí y que a lo mejor no tienen determinados conocimientos en cuanto a si la batimetría del cauce, la dinámica, los caudales, tal, a lo mejor de eso no saben mucho. Dice, pero nos pueden dar 1000 lecciones. La lección que me dio Alfonso el otro día fue fantástica. Y después de cuando llegué a casa, pues escribí unas notas que traigo aquí. Digo, esto lo tengo que contar. Digo, tengo que contar qué gente es la que está viviendo junto a nuestros ríos y qué cosas que no tienen la formación técnica de un ingeniero, pero saben otras muchas que son fundamentales. Así que los que nos dedicamos a la planificación, a la ordenación del territorio, el que haya procesos, procedimientos de participación activos. No, la participación no es eso de nos juntamos todos en una plaza y el que más chufle capador. No. No es llegar allí un líder que nos embauca y nos vende una moto.
No, no es un grupo determinado el que impone su criterio. No es la administración que se procura en esos mecanismos reglados de participación, se procura más del 51% de funcionarios para que nos movamos mucho pero no demos un paso adelante. Todo esto está ocurriendo. Y una cosa que he visto que es muy importante es que haya también técnicos facilitadores de estos intercambios, y esto pues lo están haciendo divinamente. Por ejemplo, en Ebro Resilience, este proyecto que lidera la Confederación Hidrográfica y que lleva a cabo junto con La Rioja, Navarra y Aragón, y que muchas veces nos juntan y nos enseñan cosas, avances técnicos, pero también nos enseñan de cómo podemos hablar entre nosotros, gente que tenemos distintas culturas, distintas maneras de ver las cosas, pero que cuando estamos codo con codo metidos en el mismo taxi, hablamos de igual a igual. Pues importantísima esa lección, Paco, que además se puede aplicar en muchos campos de la vida, hablar con los que saben y la importancia de esta participación y tener esa cultura del territorio. Paco Pellicer, profesor de Geografía, muchas gracias. Seguiremos profundizando en este tema y hablaremos con Alfonso y volveremos a hablar de Ebro Resilience, que lo hemos hecho ya en alguna ocasión. Muchas gracias por venir. Fantástico, muchas gracias. Espacios vividos.